Últimas palabras de Jacob. Jacob llamó a sus hijos y les dijo: acérquense y les diré lo que les va a pasar en el futuro. Acérquense para oír, hijos de Jacob, escuchen a su padre Israel. Tú, Rubén, eres mi hijo mayor, mi fuerza y primer fruto de mi vigor, el primero en honor y en poder. Pero ya no serás el primero, porque eres como un torrente incontenible, pues deshonraste mi cama al acostarte con mi concubina. Simeón y Leví son hermanos, sus armas son instrumentos de violencia. Jamás quiero estar presente en el lugar de sus reuniones, pues cuando estaban enojados mataron gentes y por puro capricho les rompieron las patas a los toros. Maldito, sí, maldito sea su enojo tan salvaje. Yo los dispersaré por completo en todo el pueblo de Israel. Judá, tus hermanos te alabarán, tomarás por el cuello a tus enemigos, y tus propios hermanos te harán reverencias. Tú, Judá, hijo mío, eres como un cachorro de león cuando deja de devorar a su víctima. Se agacha, se echa en el suelo como si fuera un león grande. ¿Y quién se atreverá a molestarlo? Nadie le quitará el poder a Judá ni el cetro que tiene en las manos, hasta que venga el dueño del cetro, a quien los pueblos obedecerán. El que amarra su burrito a las viñas, el que lava toda su ropa con vino, con el jugo de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Zabulón vivirá a la orilla del mar, en donde habrá puertos para barcos. Sus fronteras llegarán hasta Sidón. Isaacar es un animal de carga que descansa en sus establos. Cuando vio que el país era bueno y agradable para descansar, dobló su espalda para llevar carga, y sin protestar se hizo esclavo. Dan gobernará a su propia gente como una de las tribus de Israel. Dan será igual a una víbora que está junto al camino, que muerde los talones del caballo y hace caer al jinete. Oh, Señor, espero que me salves. A Gad lo atacará un ejército, pero después él lo perseguirá. Aser tendrá abundancia de pan, dará comidas dignas de reyes. Neftalí es como una gacela que anda libre, que tiene hermosas crías. José es como una planta junto al agua, que produce mucho fruto y sus ramas trepan sobre el muro. Sus arqueros lo odian, le tiran flechas y siempre lo están molestando, pero José tiene brazos fuertes y mantiene firme su arco. Gracias al Dios poderoso de Jacob, gracias al nombre del pastor, el protector de Israel, gracias al Dios de tu Padre que te ayudará, al Dios todopoderoso que te bendecirá, con bendiciones del alto cielo, con las bendiciones del mar profundo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Tu Padre te bendijo más de lo que mis padres me bendijeron, hasta el fin de los montes eternos. Estas bendiciones estarán sobre la cabeza de José, que fue escogido entre sus hermanos. Benjamín es un lobo feroz, que en la mañana se come a su víctima y en la tarde reparte las sobras. Estas son las 12 tribus de Israel, y esto es lo que su padre dijo a sus hijos al darle a cada uno su bendición. Muerte de Jacob. Un día Jacob dio esta orden a sus hijos: ya me falta poco para morir. Entiérrame junto a mis antepasados en la cueva que está en el terreno de Efrón, el hitita, allá en la tierra de Canaán, es decir, la cueva que está en Macpela, frente a Mamre, la que Abraham compró junto con el mismo terreno de Efrón, para que fuera el sepulcro de la familia. Allí enterraron a Abraham y a su esposa Sara, a Isaac y a su esposa Rebeca, y allí también enterré a Lía. El terreno y la cueva que allí está fueron comprados a los hititas. Cuando Jacob terminó de dar estas instrucciones a sus hijos, volvió a acostarse y murió. Entonces José se abrazó al cuerpo de su padre y llorando lo besó. Después ordenó a los médicos que estaban a su servicio que embalsamaran el cuerpo de su padre Israel, y así lo hicieron. Tardaron 40 días en embalsamarlo, porque ese es el tiempo que se necesita para hacerlo. Los egipcios guardaron luto por Israel durante 70 días, y después de los días de luto, José habló con los del palacio del faraón y les dijo:
si me he ganado el aprecio de ustedes, háganme el favor de decirle al faraón que cuando mi padre estaba por morir, me hizo jurarle que yo lo enterraría en el sepulcro que él mismo se preparó, y que está en la tierra de Canaán. Así que yo le ruego me permita ir a enterrar a mi padre. Una vez que lo haya enterrado, regresaré. Y el faraón contestó: Ve a enterrar a tu padre, tal como él te lo pidió. José fue a enterrar a su padre, y lo acompañaron todos los funcionarios que tenían autoridad en el palacio del faraón y en Egipto, la propia familia de Jacob, la de José y sus hermanos. En la tierra de Gosén dejaron solamente a los niños y los animales. También gente con carretas y de a caballo acompañó a José, así que era muchísima gente. Cuando llegaron a Gorén a Atad, que está al oriente del río Jordán, tuvieron una solemne ceremonia luctuosa. Allí José guardó luto por su padre durante 7 días. Cuando los cananeos que vivían en esa región vieron la ceremonia, dijeron: Los egipcios tienen un entierro muy solemne. Por eso llamaron Abel Mizraim a aquel lugar que está al oriente del Jordán. Los hijos de Jacob hicieron con su padre todo lo que él les había pedido, pues lo llevaron a Canaán y lo enterraron en la cueva del terreno de Macpela, que Abraham le había comprado a Efrón el hitita para que fuera el sepulcro de la familia. Este terreno y la cueva están al oriente de Mamre. Después de haber sepultado a su padre, José regresó a Egipto, junto con sus hermanos y con todos los que lo habían acompañado. Últimos días de José. Como Jacob había muerto, los hermanos de José pensaron: tal vez José nos odia y se va a vengar de todo el mal que le hicimos. Entonces le mandaron a decir: antes de que tu padre muriera, nos ordenó que te dijéramos: por favor, te pido que perdones la maldad y pecado de tus hermanos, que tan mal te trataron. Por eso te rogamos que perdones nuestra maldad, pues somos siervos del Dios de tu padre. Mientras los mensajeros le daban este mensaje, José lloraba. Entonces llegaron sus propios hermanos, se inclinaron delante de él hasta tocar el suelo con la frente y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero José les contestó: no tengan miedo, yo no puedo ponerme en lugar de Dios. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien, para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Así José los tranquilizó, pues les habló con mucho cariño. Muerte de José. José y la familia de su padre siguieron viviendo en Egipto. José vivió 110 años y llegó a ver a los bisnietos de Efraín. También alcanzó a recibir como miembros de la familia a los hijos de su nieto Maquir, que era hijo de Manasés. Un día José les dijo a sus hermanos: me falta poco para morir, pero Dios vendrá a ayudarlos y los sacará de este país para llevarlos a la tierra que les prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces hizo que los hijos de Israel le juraran y les dijo: en verdad Dios vendrá a ayudarlos. Cuando eso suceda, ustedes deben llevarse de aquí mis restos. José murió en Egipto a la edad de 110 años, y su cuerpo fue embalsamado y puesto en un ataúd. Pasamos al libro de Éxodo. La liberación de la esclavitud en Egipto. Sufrimientos de israelitas en Egipto. Estos son los nombres de los israelitas que llegaron con Jacob a Egipto, y cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Los descendientes de Jacob sumaban en total 70 personas. José ya estaba en Egipto. José y sus hermanos y todos los de esa generación murieron. Pero como los israelitas tenían muchos hijos, se multiplicaron de tal manera que llegaron a ser muy poderosos. El país estaba lleno de ellos. Más tarde hubo un nuevo rey en Egipto,
que no había conocido a José y que le dijo a su pueblo: «Miren, el pueblo israelita es más numeroso y más poderoso que nosotros, así que debemos tramar algo para impedir que sigan aumentando, porque puede ser que, en caso de guerra, se pongan de parte de nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vayan de este país». Por eso los egipcios pusieron capataces encargados de someter a los israelitas a trabajos muy duros. Les hicieron construir las ciudades de Pitón y Ramsés, que el faraón, rey de Egipto, usaba para almacenar provisiones. Pero mientras más los maltrataban, más aumentaban, así que los egipcios les tenían mucho miedo. Los egipcios esclavizaron cruelmente a los israelitas, les amargaron la vida sometiéndolos al rudo trabajo de preparar lodo y hacer adobes, y de atender a todos los trabajos del campo. En todo esto los israelitas eran tratados con crueldad. Además, el rey de Egipto habló con Sifra y Puá, que eran parteras de las hebreas, y les dijo: «Cuando atiendan a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo del recién nacido. Si es niña, déjenla vivir, pero si es niño, mátenlo». Sin embargo, las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Entonces el rey de Egipto las mandó llamar y les dijo: «¿Por qué han dejado vivir a los niños?». «Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias», contestaron ellas. «Al contrario, son muy robustas y dan a luz antes que nosotras lleguemos a atenderlas». De esta manera el pueblo israelita seguía creciendo en número y cada vez se hacía más poderoso. Además, como las parteras tuvieron temor de Dios, Él las favoreció y les concedió una familia numerosa. El faraón, por su parte, ordenó a todo su pueblo: «Echen al río a todos los niños hebreos que nazcan, pero a las niñas déjenlas vivir». Nacimiento de Moisés. Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu, la cual quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver que el niño era hermoso, lo escondió durante 3 meses, pero no pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó un canastillo de junco, le tapó todas las rendijas con asfalto natural y brea para que no le entrara agua, y luego puso al niño dentro del canastillo y lo dejó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Además, le dijo a una hermana del niño que se quedara a cierta distancia y que estuviera al tanto de lo que pasara con él. Más tarde, la hija del faraón bajó a bañarse al río, y mientras sus sirvientas se paseaban por la orilla, vio el canastillo entre los juncos. Entonces mandó a una de sus esclavas que se lo trajera. Al abrir el canastillo y ver que allí dentro había un niño llorando, la hija del faraón sintió compasión de él y dijo: «Este es un niño hebreo». Entonces la hermana del niño propuso a la hija del faraón: «¿Le parece a usted bien que llame a una nodriza hebrea para que le dé el pecho a este niño?». «Ve por ella», contestó la hija del faraón. Entonces la muchacha fue por la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: «Toma este niño y críamelo, y yo te pagaré por su trabajo». La madre del niño se lo llevó y lo crió, y ya grande se lo entregó a la hija del faraón, la cual lo adoptó como hijo suyo y lo llamó Moisés, pues dijo: «Yo lo saqué del agua». Moisés huye de Egipto. Cuando Moisés era ya hombre, salió un día a visitar a sus hermanos de raza y se dio cuenta de que sus trabajos eran muy duros. De pronto vio que un egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró bien a todos lados y, al no ver a nadie por allí, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente volvió a salir y vio que 2 hebreos se estaban peleando. Entonces preguntó al que maltrataba al otro: «¿Por qué golpeas a uno de tu propia raza?». Y aquel hebreo le contestó: «¿Y quién te ha puesto a ti como jefe y juez entre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio?».
Al oír esto, Moisés tuvo miedo, pues se dio cuenta de que ya se había descubierto la muerte del egipcio. En efecto, en cuanto el faraón supo que Moisés había dado muerte a un egipcio, lo mandó buscar para matarlo. Pero Moisés huyó y se fue a vivir a la región de Madián. Allí se sentó cerca de un pozo. Reuel, sacerdote de Madián, tenía 7 hijas. Aquel día ellas habían ido al pozo a sacar agua para llenar los bebederos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero unos pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó a defenderlas y dio de beber a las ovejas. Cuando ellas volvieron a donde estaba su padre, él les preguntó: ¿Cómo es que hoy regresaron tan pronto? Y ellas contestaron: Un egipcio nos defendió de los pastores, luego sacó el agua por nosotras y les dio de beber a las ovejas. Entonces Reuel les dijo: ¿Y dónde está ese hombre? ¿Por qué lo dejaron solo? Vayan a llamarlo para que venga a comer. Y así Moisés aceptó quedarse a vivir en la casa de Reuel. Después Reuel le dio a su hija Séfora como esposa, y ella tuvo un hijo al que Moisés llamó Gerson, porque dijo: Soy un extranjero en tierra extraña. Con el correr del tiempo, el rey de Egipto murió. Los israelitas, sin embargo, seguían quejándose y lamentando su esclavitud. Entonces Dios escuchó sus lamentos y atendió sus quejas, y acordándose de la alianza que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, los vio Dios y se dio cuenta de su condición.